Atalaya. Una mirada desde lo alto. Con Alfredo Cuevas, presentador. Liliana Veroiza, en Preguntados. Celeste Cuevas, en Curiosidades. Atalaya, una mirada desde lo alto. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Atalaya, una mirada desde lo alto. ¿Cómo han estado en el transcurso de esta semana? Por fin llegó el sábado 20 horas. Estamos transmitiendo en vivo desde Centro Cristiano Contacto de Vida. Tómate un minutito para compartir. Sí, compartir para que otros más se puedan sumar a esta transmisión en vivo desde la página de Centro Cristiano Contacto de Vida. Quiero contarte que hoy tenemos mucho material para compartir con vos. Desde la sección de curiosidades, las entrevistas en la calle. Liliana nos saca a las calles con el común de la gente con una pregunta que, como siempre, nos va a dejar que pensar. Tenemos también nuestro espacio donde vamos a ver las distintas actividades que realiza Centro Cristiano Contacto de Vida y una entrevista a una misionera con la cual vamos a ser muy enriquecidos. Y antes de presentarles la primera sección de la noche, quiero darles algunos datos, quiero tirarles algunas cifras. Se dice que en el mundo hay alrededor de 7.730 millones de habitantes, de los cuales el 32%, o sea, aproximadamente 2.400 millones son cristianos. Pero ojo, dentro de esos cristianos están los católicos, los protestantes, los luteranos, los ortodoxos, y etcétera, etcétera. 800 millones alrededor son cristianos evangélicos. Y en Argentina contamos con una población de alrededor de 45 millones de habitantes, de los cuales 4.500, o sea, el 10%, son cristianos evangélicos. Estas cifras nos tienen que dar mucho que pensar. Estas cifras nos tienen que motivar, nos tienen que incentivar a seguir hablando del amor de Cristo a los que aún todavía no le han conocido. Y así, de esa manera, poder cumplir la gran comisión. Y ahora sí, que el Señor les bendiga. Les presento esta primer sección de la noche llamada Curiosidades, y Celeste tiene esto para decirnos. Hola, ¿cómo han estado esta semana? Nos encontramos con nuestras 3 curiosidades para el día de hoy. ¿Sabías que Gedeón tuvo 70 hijos? Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 8, versículo 30. ¿Sabías que Apocalipsis no fue el último libro escrito en la Biblia, sino Tercera de Juan? Y vamos con nuestra última curiosidad. ¿Sabías que la palabra Biblia no aparece en la Biblia? Y esto fue todo por hoy. Nos encontramos el próximo sábado con más curiosidades. Estamos de vuelta. Muchas gracias, Celeste, por compartirnos esas curiosidades. Y ahora quiero presentarles nuestra segunda sección, nuestro segundo bloque, que tiene que ver con entrevistas. Liliana nos va a compartir una entrevista con una pregunta para el día de hoy. Luego, a la vuelta hablamos, ¿sí? A ver, Liliana, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Hola, ¿cómo están? Y acá nos encontramos nuevamente recorriendo las calles de nuestra ciudad y hoy con una pregunta existencial. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Bueno, y acá nos encontramos en un negocio de nuestra ciudad y le vamos a preguntar, ¿su nombre? Nancy. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué existe acá en la tierra? Yo creo que primero porque Dios nos ha enviado y para servir. Eso es lo que hemos venido a la tierra, para hacer algo. ¿Qué sé yo? Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Perdón. Y acá seguimos en otro negocio de nuestra ciudad y estamos con Soledad Castro. Soledad. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existís?
para hacer metas o para, qué sé yo, para aprender de las cosas de la naturaleza o de las personas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y acá nos encontramos con... Omar. Bueno, Omar, ¿para qué existe? ¿Qué cosa? ¿Usted? ¿Para qué existe? Para trabajar, para qué sé yo. Todavía no sé para qué existo. Capaz que más tarde, más después voy a saber para qué existo, todavía no. Bueno, muchísimas gracias. Principalmente para cuidar a esa criatura existo. Muchas gracias, Omar. Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy, con una pregunta bastante confrontativa para lo que han visto. La gente quedó media ahí tecleando, reflexionando. Por eso te digo en esta noche, también para que vos reflexiones y pienses, ¿para qué existís? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Los espero el próximo sábado con más Preguntados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda pregunta! ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existo? Tremenda la respuesta, y a nosotros también tenemos que preguntarlo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Si no lo tenés en claro, es una pregunta que tenés que llevar al Señor para que Él te la aclare y así puedas cumplir su propósito en esta tierra. Ahora quiero presentarles esta sección. Saben que con un grupo de trabajo, con un equipo, con algunas personas estuvimos preparando algunos alfajorcitos de maicena, algún presente, alguna literatura, y ¿saben qué? Nos fuimos a la plaza central de nuestra ciudad de Cipolletti y esperamos a los colectivos. Sí, en la plaza central se encuentran todas las paradas de micro y allí estábamos nosotros. Venía un colectivo y nosotros nos acercábamos al chofer y les hicimos el presente que seguramente ustedes están viendo a través de las imágenes. Unos ricos alfajorcitos, media docena de alfajorcitos con una literatura. El fin, el propósito, poder agradecerles, porque ellos también, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo, nos están sirviendo a la comunidad a través de su trabajo. Y ustedes tendrían que haber visto las caras, los rostros de sorpresa cuando nosotros le entregábamos el presente y le agradecíamos. Es más, nos querían pagar. ¿Cuánto te tengo que dar? No, es gratuito, le decíamos. Es un presente en agradecimiento por todo el servicio que ustedes nos prestan. Así que bueno, ahí le sacaban fotitos, las mandaban a su grupo de WhatsApp de todos los choferes, nos tocaban bocina. La verdad que tuvo en ellos un alcance muy importante, estaban muy sorprendidos y agradecidos. Así que de alguna manera, con un pequeño gesto, pudimos cambiarle el día a muchos choferes de nuestra localidad. Y de esa manera y a través de este gesto también pudimos mostrar el amor de Cristo a esos colectiveros, a esos choferes. Así que así lo hicimos y fuimos bendecidos y pudimos bendecir a otros, porque de eso se trata, ¿sí? Nosotros estamos para servir, porque dando, bendiciendo, entonces también nosotros seremos bendecidos. Esta sección que viene ahora, la realidad es que no quise presentarla al principio porque quisimos darle una sorpresa. Sí, presten mucha atención a lo que va a venir ahora. Creo que les va a gustar sobremanera y si es así, queremos ver su comentario al respecto, ¿sí? Así que veamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas bendiciones. Y hemos llegado al cuarto bloque de nuestro programa, denominado Atalaya. Y hoy con una persona muy, pero muy especial, que creo que ya está conectada con nosotros, ¿verdad? A ver, ¿está por ahí? Sí. Ahí la tenemos. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bendiciones para todos. ¿Cómo estás, Joana? Una consulta. ¿Desde qué lugar geográfico estamos conectados? Bueno, ahora en este momento estoy en la ciudad de Cinco Saltos, en Río Negro. Bien, bien. Pregunté lugar geográfico porque la semana pasada estuvimos conectado con Noendri. Él es un evangelista de lo que es redes sociales, y le pregunté dónde se encontraba y me dijo que en la casa, ¿viste? Así que me aseguré de que, claro, ¿viste? De que la respuesta fuera la correcta. O sea que estamos acá cerquita. Claro, estamos acá cerquita, ya que la transmisión está saliendo desde Cipolletti, Río Negro. Un gusto tenerte, gracias por responder a este llamado, Joana, y poder tener un tiempo a menos. Esta conversación es bien informal, pero bueno, poder conocerte un poquito más y que la gente te conozca, y sobre todo también el trabajo que has estado realizando en todo este tiempo. Porque entiendo, Joana,
que, como se dice vulgarmente, vos sos cristiana desde la cuna. Sí, sí, sí. Ajá, Como muchos dicen, nací dentro de la iglesia. claro, Que no es por eso literal, decía, pero sí. dentro del ámbito, bien, o sea, ya naciste con principios, con valores, entendiendo lo que es la fe. Ahora, viste que a uno le pasa que aunque nace en un lugar así de este ámbito, llega un momento en que a uno le hace un clic, en que tenemos un encuentro con el Señor. ¿A qué edad te llegó esto? Yo a los 11 años tuve un encuentro real con el Señor. Fue cuando decidí bautizarme. Y después fue un tiempo de acción santa, una insatisfacción que me llevó a querer saber más de Dios, conocer más de Dios, que simplemente el hecho de ir a la iglesia, de participar en un montón de actividades dentro de la iglesia no me llenaban, no me satisfacían. Yo sentía que había algo más de Dios para mí. Y cuando lo descubrí fue al tomar una escuela de discipulado y entrenamiento misionero en Santiago de Chile con Juventud con una Misión, con JUCUM. ¿Y esto de qué edad estamos hablando ya? Ya yo tenía 26 años más o menos cuando fui a JUCUM. Dios empezó como 2 años antes a inquietarme, a decidir dejar un trabajo que me consumía mucho tiempo y no me permitía participar mucho de la iglesia. Pensé que eso era lo que Dios quería, que tomara más actividad y más ministerio dentro de la iglesia, pero después de hacer eso me di cuenta que tampoco era eso y que había algo más para mí. Bien, o sea, te fuiste a otra nación a prepararte en un lugar en que obviamente tenías que estar apartada. ¿Por qué no nos contás un poquito de lo que es JUCUM? Mira, nosotros cuando me fui a JUCUM no tenía ni idea de lo que era JUCUM. JUCUM es una organización misionera internacional e interdenominacional. De hecho, esa institución estaba en Argentina, pero yo nunca había escuchado hablar de JUCUM. Y la persona que nos habló de JUCUM era un argentino que conocía jucumeros, pero de Chile. Así que nos contactamos con ellos, alguien los visitó, vimos que era una escuela de 6 meses, no entendíamos mucho, la verdad cuando llegamos no entendíamos mucho de qué se trataba, pero la verdad que ese tiempo para mí fue como un antes y un después en mi vida cristiana, en mi vida de relación con Dios y en mi vida ministerial. Antes de continuar con esto, que es bien interesante, antes de entrar bien en esto, ¿cómo tomó la iglesia local en la cual vos participabas el hecho de que te ibas a otro lugar a prepararte como misionera? Bueno, al principio fue bueno. Durante la escuela fue un tiempo en el que yo vi a mi iglesia apoyarme, estar conmigo, pero una vez que yo ya decidí que no iba a volver más a Argentina porque iba a comenzar a trabajar a tiempo completo en las misiones, fue como un quiebre con mi iglesia. Y a partir de ese momento yo pasé 9 años sirviendo a Dios sin tener apoyo de la iglesia o de personas en particular. Fueron 9 años de ver la mano de Dios moverse, proveer, guiarme, hablarme, llevarme a lugares que nunca había pensado ir. Y esa fue mi relación con la iglesia. Cada vez que yo volvía a visitar a mi familia y podía participar de la iglesia, yo tenía comunicación y tampoco había apoyo de ningún tipo. O sea que esos 6 meses se convirtieron en 9 años, ¿es así? Esos primeros 9 años sí. Después yo volví a Argentina por un tiempo
volví otra vez a salir a tiempo completo, ya esta vez con una iglesia que sí me apoyaba, que sí estaba conmigo y bueno, en total son 23 años desde que comencé esta aventura con Dios. Capaz que me estoy yendo muy al final, ¿no? En la entrevista, pero ya que estamos hablando de la iglesia local, ¿sí? ¿Cómo viviste? Porque me estás hablando que estás en un lugar apartado, luego volvés a una iglesia local. En ese entonces, no te vamos a preguntar la edad, pero antes costaba un poquito misiones en el andar de la iglesia local. ¿Cómo fue ese volver a una iglesia local y conectar misiones? Mira, para mí fueron 9 años, como te decía yo, de estar prácticamente sola en el campo misionero. Después volví a Argentina porque supuestamente estaba saliendo para Australia a tomar una escuela de entrenamiento en cuanto a atender partos y todo eso. Y mi objetivo era en ese tiempo irme a India, pero sucedieron muchas cosas que no me permitieron llegar hasta esa escuela y terminé quedándome en Argentina y fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Yo por mucho tiempo pensé que ese tiempo era un tiempo en el que yo había caído en depresión y unos años después mi pastor, que es mi pastor actual, me incitó para que fuera a tomar un campamento de misioneros transculturales y en ese campamento había un médico psicólogo que nos hablaba del choque cultural. Vos tenés como misionero un choque cultural cuando llegás a la nación a la que vas, porque hay toda una cosa diferente, una cultura diferente, a veces idioma diferente, comida diferente. Entonces el misionero se encuentra con un choque cultural. Pero yo ahí aprendí que cuando vos volvés después de tanto tiempo otra vez a instalarte en tu propia nación, también hay un choque cultural. Y él empezó a describir todas las emociones y todo lo que pasaba en esto y yo me di cuenta que, claro, no era depresión lo mío, era simplemente que había tenido un choque cultural después de 9 años de estar fuera del país trabajando como en misiones a tiempo completo. Importante, Joana, lo que estás diciendo, sobre todo para los chicos que están queriendo, iniciándose, inclinándose, el hecho, porque a veces uno idealiza misiones, pero vos estás diciendo, tuve un momento difícil, un momento en el que te hiciste muy pregunta, nombraste la palabra depresión, o sea, no es todo ahí arriba, tenés tus momentos como persona. Lo que pasa es que muchos miran las misiones como algo, como un romanticismo. Y las misiones tiene de todo, tiene tiempos que te sentís pero completo, feliz de estar. Yo siempre dije, para mí siempre fue un 90% de estar así y tiempos como un 10% de sentir nostalgia por mi casa, por mi familia, por mi iglesia. Y bueno, como no te terminé de contar, yo después de ese tiempo que llegué a Argentina y empecé a sentir todas estas emociones, este choque cultural de volver a mi casa, a mi iglesia, pero no encajar en ningún lugar. Yo sentía que no encajaba en ninguna parte. Y después de un tiempo de estar muy mal espiritualmente, un día Dios comenzó a hablarme de nuevo y comenzó a darme otra vez mi identidad. Fue como devolverme mi identidad y empecé a buscar otra vez de Dios y a orar y a buscar una iglesia en la que yo pudiera ser parte, una iglesia que pudiera apoyarme, que pudiera estar abierta a las misiones. Y bueno, y tuve la bendición de conocer, bueno, el pastor que tengo actualmente lo conozco desde siempre, pero él era de otra ciudad y yo decidí mudarme de iglesia a la misma denominación, pero en otra ciudad, y comencé a participar con esta iglesia que trajo mucha sanidad a mi vida. Mis pastores, los hermanos de la iglesia fueron de mucha bendición para mí. Fue un tiempo en el que yo pude restaurarme, volver a mi camino y volver a las misiones otra vez después de un tiempo de estar acá. Y esta vez salí de nuevo a tiempo completo fuera de Argentina, pero
con el apoyo de una iglesia, el apoyo de un pastor, con comunicación, con apoyo económico, con todo lo que conlleva cuidar a un misionero que sale al campo misionero transcultural. Qué bueno lo que estás contando, porque como iglesia local, cuando tenemos un misionero, un evangelista, alguien que sale de su lugar, la iglesia local en realidad no pierde a alguien, porque creo que por ahí pasaba un poco la cosa, el temor de que se va a ir, sí, ¿no? Sino que poder cuidarlo y acompañarlo en ese viaje hacia el llamado que Dios tiene sobre su vida, ¿verdad? Claro, es importante. Hay un misionero que se llamó William Carey, que él decía: las misiones son un pozo profundo y oscuro. Yo estoy dispuesto a bajar al pozo, pero necesito que alguien me sostenga la cuerda. Entonces, ese ha sido como un lema para mí con mi iglesia, el que ellos me sostengan la cuerda, y ellos lo hicieron, tomaron el compromiso, lo hicieron, se preocupaban por mí, por mi bienestar físico, emocional, espiritual, económico, por todas las áreas. Es más, muchas veces estuve lejos con mi papá muy enfermo y mi pastor iba, lo visitaba y me decía: Joana, tranquila, tu papá va a salir de esta. Yo le decía: Dios me dijo que no volviera a casa porque Él iba a restaurar la salud de mi papá. Y fue así, yo sentí el apoyo de mi iglesia mientras esta situación estaba pasando en mi casa, y la iglesia me sostuvo en ese tiempo. Entonces, podemos decir, Joana, que vos sentiste en el campo las oraciones de la iglesia, ¿sentías que la iglesia estaba orando a tu favor? Claro, sí, por supuesto, todo el tiempo sentía ese apoyo que no es solamente que vos sentís la oración, pero es como un tiempo en el que vos sentís que te aman, que estás lejos, pero que sos parte de, ¿entendés? Como que yo era parte de la iglesia, pero al mismo tiempo la iglesia era parte conmigo de las misiones que yo estaba haciendo afuera. Bien. Entonces podemos decir que Jucum fue una bisagra, ¿verdad? En tu ministerio, en lo que luego vendría. Porque luego sí, vos tuviste que viajar específicamente con el respaldo de la iglesia a otro continente, ¿es así? Sí, en realidad con el apoyo de la iglesia y los 9 años que antes estuve, también Dios me llevó a muchísimos lugares durante ese tiempo. Durante los primeros 9 años yo trabajé en Chile, pero trabajé mucho también en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. Después, cuando ya volví a salir de nuevo, estuve en Chile, en India, en Bangladesh, en Londres, en Estados Unidos. Pero el último tiempo fue más fuerte mi llamado que yo tenía hacia India. Hice un viaje en el 2017, como un viaje exploratorio por 3 meses con un equipo, y en el 2018 volví a irme sola a Bangladesh. Bueno, mi plan en ese tiempo eran 2 años, pero no pude quedarme 2 años, pero el año 2018 prácticamente estuve 1 año completo viviendo en Bangladesh y viajando también mucho a India y a Tailandia por cuestiones de visa. O sea que de todos los lugares que nos nombraste, tu corazoncito se inclina hacia uno específico, ¿no? Sí, para mí India y Bangladesh, en realidad India y Bangladesh son naciones muy parecidas en cuanto a sus costumbres. La diferencia es que India es casi 90% hindú y Bangladesh es 95%, 98% musulmán. Totalmente diferente. Joana, porque vos nos estás hablando de una preparación, de un antes para luego sí estar en el campo. Aunque haya habido una preparación, ¿es como un volver a comenzar el ingresar a un país nuevo con una cultura distinta?
¿Estás realmente preparada o es volver a comenzar todo nuevo? ¿Cómo es? Yo creo que es una de las cosas que un misionero tiene que tener es esta capacidad, primero de adaptación y segundo de aprendizaje, de que estás todo el tiempo aprendiendo. Aún cuando vos estás viviendo en un país latino donde sabés que hablas el mismo idioma y creemos que es la misma cultura, no lo es. Te tenés que adaptar a muchas cosas, pero obviamente cuando hablamos de un misionero transcultural tienen que haber algunas otras características, porque si sos una persona que no quiere aprender ya, que no tiene la humildad de querer aprender, va a ser muy difícil que te puedas adaptar a un país, especialmente como Bangladesh. Y si no tenés la capacidad de adaptarte, a dormir en una cama diferente, a comer comida diferente, a estar en medio de una cultura que te reconoce que sos extranjero y que estás todo el tiempo bajo la lupa de la gente mirándote y observándote todo el tiempo. Una nación musulmana en la que había una mujer soltera, viviendo sola, el idioma que era muy complicado, a pesar de que yo me podía comunicar mucho en inglés. El bengalí es un idioma muy, muy, muy difícil de aprender. Joana, porque los latinos, los argentinos sobre todo, somos medio bastante impacientes, ¿viste? Y por lo que nos estás contando, no es llegar a un lugar y comenzar a evangelizar, no. Es un tiempo de adecuación. Exacto. Especialmente en un país musulmán como Bangladesh, porque es un lugar, es un país donde hay persecución para los cristianos. O sea, a ver, la cultura de ellos te muestra que, o sea, ellos entienden que los occidentales somos generalmente cristianos. Entonces, ellos lo primero que te preguntan es tu nombre, de dónde venís y cuál es tu religión. Y para ellos no hay problema con que vos seas cristiano. Su problema es con un misionero, porque saben que el misionero va a tratar de convertir a la gente de su nación a su religión y eso es lo que a ellos les molesta. Entonces yo todo el tiempo tenía que fingir que era una turista que quería estar en Bangladesh nada más, pero jamás podía decir que yo era misionera. Podía decir que era cristiana, pero nunca decir que era misionera, porque hay mucha persecución en Bangladesh en cuanto a los cristianos. La persecución es tal que si alguien de trasfondo musulmán o hindú o budista se convierte al cristianismo, ellos lo desechan de la familia, lo desechan de su aldea, de su pueblo, no los dejan volver a contactarse con sus familiares y muchos de ellos los persiguen para matarlos. Esto que nos estás contando, vos ya lo sabías antes de ir a ese lugar, ¿verdad? Sí, porque yo estuve en el 2017 como casi un mes en Bangladesh. Sabía a lo que me iba a enfrentar, y especialmente si iba sola, porque la primera vez que fui fue con un equipo de 4 hombres y yo, así que yo estaba protegida por todos lados, era como que tenía 4 guardaespaldas conmigo. Pero cuando volví la segunda vez, que me quedé un año viviendo allá, fue estar sola y estar expuesta a un montón de peligros. De hecho, yo pasaba semanas completas encerrada en mi departamento porque los líderes no me dejaban salir o porque habían elecciones y habían manifestaciones y podían matarme. No podía salir a hacer las compras porque allá las compras no las hacen las mujeres, las hacen los hombres. Así que me tuve que adaptar a muchísimas cosas. El clima es súper húmedo, hace muchísimo calor. Tenés que usar cierta clase de ropa que no te permite andar libre como acá, que te puedes poner un short, una musculosa, ojotas y salir a la calle. Allá, por más calor que hacía, no podías hacer eso. Ser mujer sola para los musulmanes, una mujer sola no puede salir a la calle. Entonces eran muchas las cosas que estaban en contra, pero yo cada vez que hablaba de India o de Bangladesh y de volver allá, era como mi corazón palpitaba por estar en ese lugar.
quiero contarle, bueno, estarás viendo, Joana, que estamos viendo algunas imágenes, Sí, sí. algunas fotos de fondo mientras estamos hablando. Quiero contarle a la gente que creo que fue hace 3 años, hicimos en la iglesia local una feria de las naciones, donde colocamos distintos puestos representando a cada nación. Y ahí tuvimos una conexión con Joana, y ella ya estando allí, ¿cierto? Fue una conexión, Sí, fue vos estando en el campo. Yo estaba en Bangladesh Quiero en ese decirle a la tiempo. iglesia que fue tal cual, y gracias a Dios pudimos tener una comunicación en vivo y fue muy impactante para la iglesia, porque quienes trabajamos en esta área y queremos concientizar de todo lo que es misiones y evangelismo, fue un momento muy choqueante. Vivirlo en vivo y contar la realidad estando en el campo es realmente algo extraordinario y lo pudimos disfrutar en aquella oportunidad. ¿Te acordás, Joana? Sí, fue muy loco porque el horario, las horas de diferencias con Bangladesh son 9 horas, así que yo recuerdo que me fui a dormir esa noche y tipo 2 o 3 de la mañana tuve que poner mi despertador para poder despertarme y comunicarme con ustedes mientras yo estaba de noche, ustedes estaban de día. Y yo no sé si en esa comunicación salió, pero tipo 4 y algo de la mañana en Bangladesh se escucha el llamado a la oración y yo tenía una mezquita ahí a la vuelta de mi casa, así que se escucha como si estuvieras pegado a la mezquita, porque ellos hacen el llamado a la oración por parlantes, así que se escucha en toda la ciudad. No recuerdo bien si salió el llamado a la oración mientras estábamos comunicados, pero sí recuerdo que eran algo de las 3 o 4 de la mañana. Wow. ¿Sabés qué? Soy muy preguntón, Vana. Vos trajiste alusión el tema de hace un momento 3 hombres, 4 y una mujer. Esto, ¿vos notás que a nivel misiones esto se ha equilibrado el tema de hombre y mujer? Porque antes era muy marcado ese tema, ¿cierto? En cuanto a las misiones. ¿Vos sentís que ahora se ha equilibrado un poco eso? En cuanto a la cantidad de hombres o mujeres que van al campo misionero. Exactamente, por el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer. En realidad, los hombres tienen más posibilidades de llegar a muchos más países que las mujeres sin correr tanto riesgo como nosotros, pero si nosotros hablamos de misioneros transculturales, el porcentaje de mujeres es mucho más alto que sale al campo misionero que los hombres. Es tremendo porque conociendo todo lo que vos nos estás planteando y aún así tomar la decisión de trasladarte a ese lugar realmente es algo loable, es algo admirable y por lo cual tenemos que seguir orando, ¿cierto? Por esas personas con este nivel de decisión, determinación y compromiso con el campo misionero, ¿sí? Porque creo que es lo que más falta, ¿sí? Porque nosotros hoy por hoy en la iglesia vemos muchas personas muy capaces, con muchas ideas, muchos pensamientos lindos, pero de ahí a concretarlos, de ahí a llevarlos a la práctica, a cerrar algo, es difícil poder concretarlo. Y bueno, en vos estamos viendo que pudiste lidiar con muchas cosas que se fueron poniendo en tu caminar. Joana, ¿qué ves? Sí. ¿Qué ves cuando vos mirás para atrás? Cuando te parás y ves todo lo que pasaste hasta tu presente actual. ¿Cómo ves a Joana? Uy, yo antes de conocer realmente a Dios, de tener ese encuentro con Dios que te digo que fue cuando salí de Argentina y me fui a tomar esta escuela de entrenamiento y discipulado, yo te decía que fue un antes y un después en mi vida, porque yo era una cristiana, yo me considero ahora, que lo veo, una cristiana nominal, una cristiana religiosa. Yo había escuchado de Dios,
había servido a un Dios que en realidad personalmente yo no conocía. Y cuando Dios me empezó a confrontar con eso, porque como hablamos al principio, yo era cristiana desde que era chica, entonces yo había un montón de cosas que había renunciado en mi vida para que Dios me amara, para santificarme, para buscar a Dios, pero eran con una motivación equivocada. Cuando yo lo hacía en ese tiempo era porque yo quería ganarme el amor de Dios, porque yo quería ganarme el cariño de la gente, y cuando tuve ese encuentro con Dios, dejé de hacer eso por esa motivación y me entregué mucho más a Dios y a hacer cosas que nunca había pensado hacer, porque para mí era súper difícil dejar mi casa. Yo me podía ir de vacaciones y extrañaba todo, me tenía que volver antes. Cuando Dios me dio una nueva visión de quién Él era, quién era yo, porque cuando vos empezás a conocer a Dios, te empezás a conocer a vos mismo, empecé a ver las capacidades que Dios me había dado para adaptarme a otras culturas. Mi primer país al que fui, bueno, fue Chile. Después, durante mi escuela, mi práctica fue en Perú. Y fue una cosa como llegar a cualquiera de esos lugares y yo sentía que llegaba a mi casa. Entonces, familia, pero que sentía un gozo y una satisfacción de servir a Dios, fue muy loco descubrir eso. Yo, el tiempo más largo que estuve sin venir a Argentina fueron 3 años viviendo en otro país. Fue en Estados Unidos, donde yo no hablaba el inglés, donde había un montón de cosas culturales diferentes, y yo pasé 3 años sin venir a Argentina. Y esa capacidad no viene de uno nada más, es algo que Dios pone en vos el día que decide crearte y decide qué es lo que vas a hacer. Él ya dice el Salmo 139, que Él escribió en un libro todas esas cosas que luego fueron formadas sin que faltara ninguna de ellas. Dios me dio esa capacidad de ir a cualquier lugar y adaptarme, porque yo recuerdo la primera vez que llegué a India, era la primera vez que yo iba a un país tan diferente a los demás países donde yo había estado antes. La comida es tan diferente, la forma de vestirse es diferente, y yo me sentía, me sentía en el paraíso. Hay olores, hay hedores, hay pobreza, hay mucha suciedad, y sin embargo era como, hasta es como que hasta el olfato se me había ido y yo no podía sentir esos olores. O la comida la podía comer tan fácilmente, cuando antes yo era muy mañosa con la comida. Ahora me adaptaba a cada lugar donde iba y era increíble ver esa adaptación, porque hasta yo misma me desconocía. Cuando vos viajás hacia ese lugar, vos estás conectada también con distintas instituciones, o sea, ¿te esperaba alguien? ¿Ya había habido un contacto previo? Vos me dijiste que habías viajado anteriormente, ¿puede ser? Sí, yo viajé con un equipo de Jucum. En ese tiempo yo estaba trabajando en Constitución, en Chile. Esa base tenía un llamado muy fuerte hacia India y Bangladesh, por eso yo me fui a trabajar a esa base. Y bueno, cuando decidimos hacer ese viaje a India y Bangladesh, pues para mí fue un viaje exploratorio. Había una persona en el equipo que ya había ido antes, pero cuando yo pensando que Dios me estaba llamando a India, fuimos a India y después fuimos a Bangladesh, a una ciudad que está como a 220 kilómetros de la capital, una ciudad que se llama Rajshahi. Y ahí conocí una base misionera de Jucum, que fue con quienes trabajamos ese tiempo que estuvimos ahí. Y cuando yo salí de ese lugar, Dios me habló de volver a esa misma base. Así que en el 2018, cuando yo me fui a instalar a una base misionera en Rajshahi, una base misionera que era en su totalidad misioneros bengalíes, no había ningún extranjero. De hecho, yo fui la primera misionera extranjera que fue a vivir con ellos ahí y a trabajar con ellos ahí. Así que sí, yo tenía un contacto. El director de la base fue a buscarme a Dhaka, que es la capital, así que cuando llegó mi vuelo ahí, él me estaba esperando y después hicimos la tremenda travesía de llegar desde Dhaka hasta Rajshahi, que no les puedo ni explicar lo que es un viaje
de 220 kilómetros, pero que lleva de 6 a 8 horas dependiendo del transporte que lleves, porque el transporte es muy malo, los caminos son muy malos, son terriblemente malos conduciendo, nadie respeta ninguna. Así que yo estaba en constante peligro físico todo el tiempo, porque el tránsito que ustedes ven acá en Argentina y que creen que es un tránsito loco, cuando yo volví por primera vez de India, llegué a Buenos Aires y yo decía, yo llegué al cielo, porque es terrible cómo manejan, son terribles los caminos, viven tocándote la bocina, pero se pegan a la bocina, nada que ver con acá, con cómo es el tránsito acá. Así que sí, yo llegué a un lugar donde me recibieron y bueno, después llegué a Rajshahi con él y después tuve que viajar muchas veces a Dhaka, las primeras veces para renovar las visas fui acompañada y después ya tuve que empezar a ir sola y como te digo, es un país que reconoce enseguida, resaltás enseguida aunque te vistas como ellos que sos extranjera, así que tenés todo el tiempo miles de miradas sobre vos. Lo único que era una bendición es que aman a Argentina en Bangladesh tremendamente, así que si te preguntaban de dónde era y yo decía Argentina, seguro que tenía amigos por todos lados, porque aman el fútbol argentino, así que me tocó estar allá para el tiempo del último mundial y las calles de Rajshahi estaban llenas de banderas argentinas, muchas más banderas de las que yo he visto en Argentina. Así que para mí era hermoso ver que amaban a mi país y eso me hacía también amarlos más a ellos. Qué tremendo, Joana. Sabes que mientras hablamos yo veo pasión. En todo lo que hablamos yo veo pasión. Y el otro día hablábamos también con otro matrimonio misionero y decíamos, ¿la pasión no está o no está? ¿Sí? Y a mí me gustaría que vos le dieras un mensaje, Joana, primero a dos puntos. Primero, a esas personas que están sintiendo algo diferente, una inclinación hacia todo lo que tiene que ver misiones, que están sintiendo un llamado diferente, están en una iglesia local y por ahí no saben cómo direccionarse. ¿Qué les dirías a ellos, Joana? Que comiencen a tener experiencias misioneras, cortas, largas, como sea, pero que empiecen a prepararse, porque una de las cosas que yo aprendí con el tiempo es que yo comencé en Kukum y comencé pensando que me iba a ir a India y hice el intento de ir muchas veces y no lo logré. Y entendí que cuando llegué allá por primera vez, entendí que no hubiera estado preparada si Dios no hubiera tratado mi vida de la forma que la trató para llegar a un país como esos, porque para llegar a un país como ese tenés que tener mucha humildad, como te digo, para aprender, para amar su cultura, para un montón de cosas. Entonces, si vas a estar sintiendo que Dios te está llamando afuera, comenzá a prepararte, cosa que cuando llegue el momento en que Dios te diga ya, estás listo para salir, no tengas que salir a hacer una escuela bíblica, no tengas que salir a hacer un entrenamiento misionero o esperar años más para salir porque no estás preparado. Yo creo que cuando uno empieza a tener ese sentir en su corazón, es porque Dios te está llamando a algo, entonces comenzá a dar pasos de fe y Dios te va a ir mostrando paso a paso lo que tenés que hacer. A veces yo por ejemplo, soy muy ansiosa y creo que al principio yo quería que Dios me mostrara el panorama completo, pero Dios hizo algo completamente diferente conmigo, me iba mostrando algo, me hablaba algo y veía mi obediencia. Si yo obedecía y tomaba ese paso, Él me mostraba el otro y a medida que vos vas obedeciendo, vas creciendo en fe, vas siendo preparado y cuando llega el momento en que Dios te dice listo, ahora estás listo para ir a la nación a la que Dios te está llamando, ahí estás listo, estás preparado, no tenés que esperar nada porque fuiste caminando con Dios en obediencia y Dios te va llevando cada vez más lejos, más profundo y a lugares más difíciles. Gracias, Joana. Y quiero que también le des un mensaje a la iglesia local,
porque tuvimos en medio de la charla ahí, donde nos dijiste, bueno, donde yo estaba por ahí, no me sentía tan respaldada o no me entendían tanto y bueno, buscaste refugio y encontraste ese lugar donde te sentís parte de una familia. ¿Qué mensajes le darías como misionera a la iglesia local? Yo creo que el mensaje más claro es sobre la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo vino, los hizo testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros hablamos de esa fuerza del Espíritu Santo, es como hablar de un dínamo, de una bomba que explota. Y cuando una bomba explota, hay cosas que caen en ese mismo lugar, otras un poco más lejos y otras un poco más lejos hasta que llega la expansión de esa bomba. Y yo creo que la iglesia lo que todavía no ha entendido es que las misiones no se tienen que hacer solo locales o provinciales o nacionales. Dios nos mandó a todo el mundo. Y van a haber personas dentro de la iglesia que van a tener un llamado local, y van a haber personas dentro de la iglesia que van a tener un llamado nacional, y van a haber personas en la iglesia que van a tener un llamado internacional. Porque cuando nosotros hablamos de misioneros, somos todos misioneros, pero no todos tenemos la capacidad de salir a otro país y adaptarnos a ese país, aprender el idioma, entender a la gente, sumergirte y vivir como la gente, porque al principio de las misiones vimos muchos errores dentro de las misiones en cuanto a querer que la gente se adapte a nosotros y, por ejemplo, enseñarles nuestro idioma, que canten los himnos que nosotros cantamos, pero cuando comenzaron las misiones modernas empezamos a ver misioneros que ellos iban y se adaptaban a la cultura a la que iban a servir. Entonces hay personas que tienen la capacidad de tener dones y talentos dentro de su nación que se pueden desarraigar de ahí e ir a una nación extranjera y hacer lo mismo que hacías ahí, pero en otro lugar donde no hay presencia misionera. Entonces, un misionero transcultural es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a otras culturas. Y no todos la tenemos. Entonces yo creo que la iglesia tendría que tener una visión un poco más amplia y entender que tenemos que hacer misiones locales, que tenemos que hacer misiones a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel mundo, y que vamos a tener misioneros dentro de cada lugar, misioneros que van a estar dentro de la iglesia activando 100% de la iglesia, y van a haber otros que van a estar en el otro lado del mundo compartiendo el evangelio con los no alcanzados, con los que aún no conocen el mensaje de Cristo, que aún no tienen una Biblia en su idioma, que aún no tienen la presencia de una iglesia o de un misionero o de un cristiano entre ellos. Entonces tenemos que, como iglesia, entender que nuestro llamado es global, que nuestro llamado no es solo local. Ah, no, porque acá también hay necesidad. Yo he escuchado eso mucho. ¿Por qué te vas tan lejos si acá también hay necesidad? Pero si yo miro mi iglesia y veo la cantidad de personas que hay dentro de mi iglesia y que yo soy la única que sale afuera, me parece como medio desproporcionado esto de compartir el evangelio a todos. Como el porcentaje está como muy, muy bajo a aquellos que van muy lejos, y la iglesia tiene que tener esa capacidad de tener misioneros locales, nacionales, internacionales, y hacerlo todo al mismo tiempo, como esta explosión del Espíritu Santo, que cuando llegó la persecución, a veces creo que necesitamos de la persecución, a veces es difícil pensar en eso, pero la iglesia primitiva se expandió porque hubo persecución, porque si no, ellos se habrían quedado ahí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y no habrían salido de ahí. Pero la persecución los llevó a ellos a salir fuera y a compartir el evangelio en los lugares donde ellos vivan. Qué tremendo, porque nosotros hemos visto este último año, con todo lo que ha acontecido en cuanto a la pandemia, la iglesia sufrió una movilización. Tuvo que ser confrontada con esto que vos estás diciendo, ¿no? Salir de su lugar, de su espacio de confort para conocer cosas nuevas, como por ejemplo, ahora nosotros estamos conectados de manera virtual, las reuniones se comenzaron a hacer de manera virtual, la gente ya salió de una estructura para relacionarse más en el afuera, ¿no?
yo por esto que vos comentabas de que la iglesia en el principio tuvo que sufrir un movimiento de esta índole para salir a otros lugares. Sí, sí, exactamente. Creo que como iglesia necesitamos cambiar nuestra mentalidad y entender que el Evangelio es para todos y que Dios no nos mandó solo a un lugar, nos mandó a todo el mundo y que hay una necesidad tremenda entre los no alcanzados, entre aquellos que no han conocido a Cristo, y que si tu llamado es a ese lugar, yo te puedo asegurar que a pesar de todas las dificultades, vos vas a poder llegar a ese lugar, vas a poder adaptarte a ese lugar. Para mí fue tremendo, porque la segunda vez que yo salí a tiempo completo, unos meses antes de salir, a mí me diagnosticaron con diabetes. Y una de las cosas que yo pensé, con diabetes, inyectándome insulina, yo no voy a poder salir a otros lugares. ¿Cómo voy a hacer para viajar largas horas sin tener cómo refrigerar mi insulina? Y Dios hizo las cosas de una forma tremenda. Dios me mostró que a pesar de estar enferma, yo podía servirle igual, de muchas formas. Tengo muchos testimonios que contarte con respecto a eso, pero llegó un momento en el que comencé a ver médicos en Chile que me quitaron la insulina y comencé a viajar sin tener que inyectarme. Y para mí eso fue tremendo, fue Dios obrando y haciendo cosas. Y como te digo, sufrimos muchas dificultades cuando estamos lejos. Yo recuerdo cuando llegué a Bangladesh, a los 2 meses de haber llegado a Bangladesh, una de mis primas murió de cáncer. A la semana siguiente murió mi abuela, con la que tenía una relación muy cercana. Y fueron tiempos muy difíciles, porque encima no tenía nadie con quien hablar en español. No tenía ningún latino con quien expresarme como los latinos lo hacemos, porque ellos se expresan de una forma muy diferente. No tenía alguien que me abrazara, que me consolara, alguien con quien poder hablar en español. Tenía que tratar de expresar mis emociones en inglés y no recibía lo que nosotros normalmente recibimos cuando necesitamos consuelo. Entonces, pero Dios estuvo ahí, Dios fue quien me sostuvo, Dios fue quien me abrazó, Dios fue quien me consoló. Y cuando nosotros tenemos un llamado misionero, si no lo cumplís, vas a vivir toda tu vida con ese sentimiento de pensar, ¿será que lo podría haber hecho y que Dios me habría ayudado? Y sí, Dios lo puede hacer. Yo estuve 9 años sin apoyo económico constante, y yo viajé a un montón de lugares durante esos 9 años. Después, con apoyo, igual viajé a un montón de lugares donde nunca pensé. Me adapté a comidas, a idiomas, a olores, a vida, a un colchón durísimo en Bangladesh. Pero Dios te da esa capacidad para adaptarte. Si Dios te llama, Él te da las herramientas, Él no te deja solo. Te noto, llegó un punto esta conversación en que, wow, te noto como emocionada. Me imagino que todo esto te moviliza, ¿no? Todo lo que tuviste que vivir, toda la preparación, todo el trabajo que Dios tuvo para con vos y que vos permitiste, porque si bien Dios tiene propósito con nosotros, está en uno cuánto le cede el lugar a Dios para que ese propósito se pueda cumplir. Exacto. ¿Es así? Sí, exacto. Yo recuerdo que cuando volví yo pensaba, ¿no? O sea, o cuando viajaba ya dentro de Bangladesh, que 2x3 yo tenía que viajar desde la ciudad donde vivía hasta la capital para ir a renovar mi visa. Y en el principio, como te decía, me acompañaban y ya después me tenía que ir sola. Y es tremendo el peligro en el que uno está expuesto todo el tiempo a cruzar una calle, porque el tránsito es terrible. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántos ángeles van conmigo ahora? Deben ser varios. Yo conversaba con Dios y le decía, ahora en este momento que voy en este colectivo que parece que en cualquier momento se parte a la mitad porque es viejísimo, y saltábamos hasta el techo porque habían pozos y cosas por el estilo, o te subías a un avión dentro de Bangladesh que parecía que en cualquier momento se iba a caer. Yo decía, Señor, ¿cuántos ángeles hay acá protegiéndome? Y era una aventura. La verdad es que servir a Dios, especialmente cuando sos un misionero transcultural,
es aventura tras aventura tras aventura todos los días. Y eso te llena, te fascina, porque fuiste creado para hacer eso. Si no hubieras sido creado por Dios para hacer eso, no tendrías las capacidades para hacerlo. Pero cuando Dios te da un llamado, te da todas las herramientas para que vos puedas llegar, adaptarte, te da todos los recursos, te protege, te guía, todo. Él está en todo, no se le escapan detalles. Si alguien se quisiera contactar con vos, ¿cierto? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo llegaríamos a vos? ¿Te está escuchando hoy? ¿Sintió realmente que algo la movilizó, sí, de parte de Dios a través de tu testimonio? ¿Cómo se conecta con Joana? No sé, podemos hacerlo a través de mail, de WhatsApp. Ahora las comunicaciones están muy abiertas. Yo soy muy mala con la tecnología. Tengo un ayudante acá al lado mío, a Eric, que me está ayudando con todo esto. Pero sí, yo por WhatsApp o por mail pueden comunicarse conmigo y cualquier ayuda que necesiten de cualquier tipo me pueden hablar. Tengo mucho conocimiento de Jucum porque fui parte de Juventud con una Misión por muchos años. Y les puedo hablar de esa organización misionera, aunque hay muchas más. Pero cualquier ayuda que necesiten para contactarse con alguna base, para guiarlos en cuanto al llamado que tienen, no hay ningún problema. Pueden comunicarse conmigo por email o por WhatsApp, como ustedes quieran. Bien, Ezequiel, que es nuestro productor, me gustaría, Ezequiel, que vuelvas a poner ahí alguna imagen de la que Joana nos pudo facilitar para que nos cuente un poquito y nos ambiente en ese... Apenas las puedo ver, pero creo que ese era un grupo de mujeres, son misioneras todas ellas, son de la base de Rajshahi en Bangladesh. Algunas de ellas creo que eran estudiantes. Ahí está, sí. Algunas de ellas eran estudiantes de una escuela de discipulado en la que yo trabajé allá y otras eran parte del personal ya siendo misioneras. Y ese día salimos a evangelizar a un parque que había, así que esa es la foto que nos sacamos. Esta es una mujer en India, saqué muchas fotos de su comercio. Ella vendía ese pescado que tenía ahí, lo cocinaba y lo vendía. Y esa es la forma en que ellos cocinan, así como está esa mujer ahí sentada en el piso, en cuclillas. Ellas hacen toda su elaboración de las comidas así en el piso. Estaban en la primera foto que vimos. Esto es en Rajshahi, en la ciudad donde yo viví la mayor parte del tiempo que estuve en Bangladesh. Esto fue en India. En una oportunidad tuvimos una conferencia en Tailandia y mi hermano, que también es misionero junto con su esposa, viajaron a esta Tailandia, yo desde Bangladesh también. Y luego de Tailandia nos fuimos a India y ellos tuvieron un par de días conmigo ahí en India y después de ahí ellos volvieron a Argentina y yo volví a Bangladesh. Esta es una foto de un colegio en el que tuve la oportunidad de trabajar en Rajshahi. Son profesoras del colegio con las que tuve relación. Son todas musulmanas porque el colegio era 90% musulmán. Y Dios me dio la entrada para trabajar. Trabajaba 2 veces por semana en ese colegio como profesora de música, aunque no soy profesora de música, pero ayudaba a la profesora de música de ahí durante el tiempo que viví en Bangladesh. Esto fue uno de mis viajes a Tailandia. Este es el traje típico de Tailandia. Hay una foto también con el traje típico de India o de Bangladesh. Pero este es un traje típico, sí, ese es el de India. El anterior era de Tailandia, es como se vestían las mujeres antes. Y bueno, y tuve la oportunidad de conocer un lugar ahí en Bangkok y de usar uno de esos trajes y poder sacarme varias fotografías. Esto es un trabajo, sí.
Estas fotos son un grupo de niños donde en una aldea dentro de Bangladesh el porcentaje de hindúes es muy bajo, pero hay aldeas hindúes y la base trabaja con niños hindúes. Y este es un grupo de chicos hindúes con el que trabajábamos y que más que nada trabajaban los chicos que estaban en la base, ¿no? Que hablaban su mismo idioma y todo. Y bueno, esa foto la sacamos junto con estos peques. Joana, muchísimas gracias por ampliarnos un poco la visión, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo, viste, cuando uno inclina la cabeza hacia abajo y mira su baldosa, generalmente no puede ver el alrededor, ve sus pies y ve solo algunos centímetros para un lado, para el otro, pero cuando uno levanta la cabeza, uno ya ve otro horizonte, otra perspectiva. Yo creo que hoy nos hiciste expandir un poquito ese horizonte, esa mirada en cuanto a misiones, ¿sí? Así que te queremos agradecer mucho por este tiempo que nos has dedicado, que nos has regalado. Sin lugar a dudas, Dios nos prepara y nos va formando y sí, en un momento somos los protagonistas, pero en otro momento somos personas de influencia que transmitimos a otros esa pasión porque ahora les toca a otros, ¿cierto? Ahora les toca a otros. En un momento fuimos nosotros y después ya nos corremos y preparamos gente e influenciamos para que ahora vengan otros. Sin lugar a dudas tuviste un tiempo de preparación, un tiempo de ir al campo. ¿Cuál es el presente de Joana ya para terminar y el futuro? Bueno, por el momento estoy en Argentina. Después de haber planeado estar 2 años en Bangladesh, hubieron un montón de complicaciones en cuanto a la visa, porque Bangladesh no es un país como India, que India es un país muy turístico. Bangladesh no tiene prácticamente muchos atractivos turísticos como para que una persona vaya. Así que para llegar a ese país y poder estar mucho tiempo ahí hay que buscar una estrategia muy específica, porque simplemente con visa de turista no se puede entrar por mucho tiempo. Y ellos comienzan a desconfiar porque dicen, esta es cristiana, ¿y qué es lo atractivo que encuentra en Bangladesh que se quiere quedar tanto tiempo? Así que, bueno, yo tuve algunas dificultades con eso y un tiempo en el que estuve así como hablando mucho con el Señor, preguntándole qué pasaba, y Dios me habló de volver. Y en cuanto volví, comenzó todo este tema de la pandemia y quizá en un momento yo no entendí por qué Dios me traía, pero creo que quizá Dios pensó que no estaba preparada para pasar una pandemia tan lejos de mi familia. Y bueno, y en este momento estoy en parte viviendo en Cinco Saltos y en parte viviendo en Cipolletti, tratando de comenzar algo como para sustentarme económicamente, pero al mismo tiempo ha sido una bendición estar acá porque mi papá ha tenido muchas dificultades de salud y para mí ha sido una bendición estar con él acá porque pasé muchos años fuera sin poder estar cuando ellos se enfermaban o algo así, o pasaban momentos difíciles, o algún ser querido se moría y yo no podía estar cerca de ellos. Dios me está permitiendo ahora estar con mi papá, que está pasando por un proceso de salud, y la verdad es que le agradezco a Dios poder estar acá en Cipolletti. Creo que mañana o pasado vuelvo a Cipolletti a comenzar un proyecto ahí que tiene que ver más conmigo económicamente que con las misiones, pero mi corazón está a apoyar misioneros, enviar misioneros y quien te dice volver al campo misionero por un tiempo más corto o no sé, el tiempo que Dios diga, pero yo estoy dispuesta. Si Dios me hablara hoy de volver al campo misionero, yo vuelvo inmediatamente. Amo Bangladesh, amo su gente, tengo gente allá con la que me comunico casi todas las semanas o estoy teniendo videollamadas con ellos y la verdad es que cada vez que estoy con ellos corto y tengo ganas de salir corriendo para allá y volver. Así que muchas gracias por darme este espacio, por permitirme contar mi historia
y muchas, muchas bendiciones para ustedes que están haciendo esto y que es de mucha bendición, porque esta es un área que en las misiones a veces falta, la falta de comunicación, de contar qué significa ser un misionero, qué es lo que hay que renunciar, qué es la bendición de ser un misionero, y bueno, y ustedes lo están haciendo. Joana, yo siempre digo que Dios usa personas para bendecir a personas. Dios se vale de personas para bendecir a personas. Gracias por este tiempo que nos regalaste. Realmente hay un clima muy especial y creo que hay personas a las cuales Dios ha hablado directamente y tendremos resultados de esta comunicación. Por último, Joan, ¿nos regalarías una oración? ¿Nos transmitirías a través de la oración una palabra para todos aquellos que están conectados junto con nosotros? ¿Te parece? Amén. Padre, gracias. Muchas, muchas gracias por este tiempo. Gracias por poder compartir parte de tu corazón, Señor, con la iglesia. Parte de cómo siente tu corazón por los perdidos, cómo siente tu corazón cuando alguien muere sin conocerte, Señor. Hay tantas personas en el mundo que aún no te conocen, Señor. Hay tantos que todavía no se animan a salir, Señor, que ven la situación como está, que ven la economía, Señor, y tienen miedo de salir. Yo oro por esas personas, o esas personas que piensan que porque tienen alguna dificultad física o de alguna índole, Señor, no pueden salir a misiones. Yo oro, Señor, que tú puedas derribar todo miedo, todo obstáculo, Señor, pero por sobre todo temor, Señor, al futuro, en cómo será mi vida si me convierto en misionero, Señor. Yo oro, Señor, que vos puedas bendecir y tocar a esas personas, hablar de forma clara. Yo recuerdo las formas en que me hablaste las primeras veces, aún antes de saber que podías hablarme a mí, Señor. Yo oro, Señor, que puedas hablar con esas personas que tienen el llamado misionero, que tienen ese fuego en su interior, Señor. Rodéalos de personas que puedan, Señor, animarlos a salir al campo misionero. Rodéalos de una iglesia que pueda entender lo que significa, Señor, la gran comisión, de lo que significa ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Que no se quede nadie sin escuchar el mensaje, que no siga muriendo gente, Señor, que se va al infierno, Señor, y que nuestra responsabilidad es alcanzarlo, Señor. Tu palabra dice que hasta que no sea predicada tu palabra, hasta lo último de la tierra, tú no vas a volver, Señor. Y si te amamos, si amamos tu corazón y tu obra, Señor, vamos a hacer esa obra para hacer que tú vuelvas pronto, Señor, por tu iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que se tomaron el tiempo de hacer este programa, Señor. Oro, Señor, que sea prosperado, Señor, y que lleve el mensaje a tantos que aún no te conocen, y que lleve el mensaje a esos que sí te conocen, Señor, pero que están trabados, Señor, y no pueden salir de su lugar de confort, de comodidad, Señor. Pero sabemos, Señor, que vos sos un Dios que ama a las almas que se pierden. Y si nosotros te amamos a vos, Señor, vamos también a amar a las almas, Señor. Porque hacer misiones no se trata de las almas que se pierden, se tratan de ti, todo se trata de ti, todo gira a tu alrededor, Señor. Todo tiene que ver contigo, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joana, muchísimas gracias. Hermoso tiempo que hemos compartido, ¿sí? Será un hasta pronto, ¿sí? Hasta pronto. Bien, y así pasó Joana Sobarzo, muy cerquita de nuestra localidad, de aquí de Cipolletti. Ella se encuentra en Cinco Saltos hoy por hoy, Argentina. Así que desde ya nosotros los esperamos el próximo sábado. Ha sido todo por hoy, pero el próximo sábado a las 20 horas hay más Atalaya para todos ustedes. Bendiciones. Chau, chau.